Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, muchas gracias por esta conversación de largo aliento sobre el Tren Maya. Gracias a ti, Sabina. Estamos a tus órdenes y sobre todo quiero agradecerte tener la oportunidad de compartir con el público los cuestionamientos que se le hacen constantemente al Tren Maya y darle respuesta. Subí la noticia de que iba a platicar contigo sobre el Tren Maya y llegaron cientos de tweets, como te imaginarás, muchos con objeciones. Pasaremos por ellas, pero antes vamos a darle forma al Tren Maya. Va a recorrer 1.500 kilómetros. ¿Cuál es su principal meta? ¿Cuál es el propósito por el que se hace? Mira, el tren en México tuvimos una época de esplendor de los trenes y que ayudaron mucho al desarrollo económico porque el tren sigue siendo un sistema de transporte muy eficiente. En particular, el tren, cualquier vía ferroviaria, su primera ganancia es ambiental porque contamina varias veces, se dice que hasta 100 veces menos que una carretera. Y es lógico, ¿no? Es un sistema mucho más eficiente. Por otro lado, los impactos que genera en el medio ambiente son menores y también hay una cosa que es muy importante, ayuda al ordenamiento territorial. Si uno ve... ¿Cómo es eso? Fíjate, si tú ves un plano en Europa, tú ves cómo las grandes estaciones fueron las generadoras de los asentamientos en su entorno, porque a diferencia de una carretera donde tú te puedes bajar en cualquier punto, los ferrocarriles tienen la característica que solamente te bajas donde hay estación y eso te permite generar un ordenamiento a través del impacto de esas actividades económicas. Entonces los trenes han generado un principio de ordenamiento territorial muy especial, sobre todo en Europa o en el este norteamericano. También actualmente China lleva una gran campaña, impresionante campaña de creación de nuevos trenes con nuevas ciudades y precisamente esa dualidad de ordenamiento ayuda bastante. Por otro lado, pero Rogelio, pero el propósito supongo que no es el ordenamiento territorial. Supongo que tiene que ver con detonar la economía en la zona, detonar el flujo de turistas. ¿Cuáles son las metas? Como lo dices, es detonar, distribuir la cuestión económica, detonar las actividades de orden económico, pero mediante un ordenamiento territorial. Porque actualmente tú tienes zonas que tienen un crecimiento económico, pero es muy anárquico. Hablemos, por ejemplo, de lo que es la Riviera Maya, que en este momento, si bien hay grandes expresiones turísticas de gran calidad, la parte urbana y la parte de desarrollo está muy mal distribuido, muy mal planeado. De hecho, cuando se hizo Cancún hace 50 años, que es la gran obra que detonó y que también hizo Fonatur y que detonó toda esa región, se hizo con una planificación que llegó hasta la clase media. Si tú te fijas en un mapa donde tú ves Cancún, ves que está la parte turística y una zona de servicios que planificaba hasta la clase media. Cuando aquel entonces los estudiantes, que éramos estudiantes, cuestionábamos por qué no se había planteado la planificación de las zonas populares, pues realmente había una desatención por parte del gobierno hacia las zonas populares y bajo un argumento de que ellos solo se hacen bolas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? De que el ordenamiento territorial es un factor determinante del desarrollo. El desarrollo no puede darse bajo solamente las reglas del mercado, sino tiene que existir una intervención del Estado en ordenamiento del espacio y en ordenamiento sobre todo de una serie de obras de infraestructura y de control de crecimientos inapropiados. De repente tenemos tasas de crecimiento muy fuertes, muy aceleradas, porque la actividad económica indudablemente es muy importante en la Riviera Maya, pero en detrimento de ciertos grupos y en detrimento de cierta calidad de vida. ¿Cuáles sí, los cálculos, las proyecciones que tienen? Llegan 14 millones de turistas a la península cada año, a la península de Yucatán. ¿Ustedes esperan que aumente esa cifra o que esa cifra se distribuya más, que permanezcan más tiempo en México? ¿Cuál es el cálculo? Mira, el cálculo, nosotros partimos que en total son 17 millones a la región, 17 millones de visitantes al año a la región. Estos se concentran en ciertas áreas, particularmente el norte de Quintana Roo.
La intención es aumentar la estadía y distribuir toda esta gente, todo este visitante a lo largo de los 1.500 kilómetros. No solamente en la zona norte, hay que llevarlos a lugares maravillosos como es el sur de Quintana Roo, el sur de Campeche, las regiones de Yucatán, que también son muy importantes, en la zona de los ríos de Tabasco y esta parte también fundamental de Chiapas, que es Palenque. Esa redistribución es parte de la estrategia que conlleva, obviamente, llevará impactos a ciertas zonas que hay que saber cachar, que hay que saber controlar, por eso el ordenamiento territorial. Si nosotros sabemos que vamos a pegar ¿cómo se llama?, a Cancún con Palenque, que son los puntos más distantes, y en el recorrido está Calakmul, y en Calakmul hoy día pues, hay muy pocas cosas, está Espujil, una apenas empieza a crecer. Si no prevemos este ordenamiento territorial, entonces el desarrollo se convierte en caótico, como ha venido sucediendo. Mira, nosotros vemos en la sustentabilidad, que esto es una cosa que siempre decimos, la sustentabilidad se basa en cuatro, es como imagínate que tú tienes una mesa que tienes que tener cuatro patas debidamente equilibradas para que no haya desbalanceos. Si están en armonía estas cuatro patas, que son la actividad económica, la ambiental, la social y la cultural, si estos cuatro pilares te dan una plataforma donde parte, tú le puedes ahora así como una especie de mantel de certidumbre jurídica, tú tienes una base sustentable para planear el desarrollo. Si tú creas que una de estas cuatro condiciones predomina sobre las demás, se desbalancean las cosas. No puede haber un predominio de los económico, como ha prevalecido ahorita, sobre lo ambiental o lo social. Tiene que estar en un correcto equilibrio estas partes. Por eso es muy importante que el tren, que es una obra de infraestructura, conlleva un compromiso de ordenamiento precisamente para armonizar estos componentes y no generar problemas a futuro o evitar que sean los menos posibles, porque todo obra humana pues, afecta al medio ambiente. Te pregunté sobre el turismo. Te pregunto ahora sobre la economía no turística. ¿También va a ser de carga el Tren Maya? Sí, y lo que pregunta es fundamental. Mira, ahorita obviamente la parte turística es muy llamativa, es muy generadora de empleo y puede dar resultados muy rápido. Pero la más profunda, y yo creo donde más va a incidir el Tren Maya a futuro, es en la parte agroalimentaria. De los 5 estados del sureste donde nos encontramos, solamente uno es predominante la actividad turística, que es Quintana Roo. Pero los 4 restantes, su actividad principal es la agroalimentaria. Y es ahí donde va a incidir la carga, los centros de acopio, las cadenas de frío y una serie de facilidades, porque hay que vincular el tren también con puertos, aeropuertos y otros medios de transporte. ¿Para qué? Para hacer realmente nodos de conexión y esto sirva una estrategia territorial que permita generar nuevas opciones a productores, sobre todo en una región donde, si bien se producen muchas cosas, hay muy poco valor agregado. Por eso es la miseria tan fuerte que hay en el sureste. Pero tu pregunta específica de que el tren va a tener incidencia en otros sectores es muy importante. Hoy día los fletes son caros, todos los fletes que llegan a la península son por carretera, los combustibles llegan por pipas de carretera, camiones pipas. Todo esto debe tender también a generar una economía y ir ayudando a las economías locales. Entonces, la parte turística, que es muy importante, que es la inicial, va a tener también un efecto que va a tener mayor penetración social, que es a partir del sector agroalimentario y sobre todo el sector de logístico. Facilitar Ahora, también Rogelio, acceso a para mí que soy una ignorante en tema de trenes, ¿no es el mismo tren el turístico que el de carga? No. ¿Son 2 vehículos distintos? No. Son las mismas vías, pero sí son completamente dos distintos. El tren de carga es un tren de carga con su locomotora, tractora, con sus vagones, que puede llevar pipas, que puede llevar graneleros, etcétera, etcétera, containers inclusive. Y el tren turístico de pasajeros, que va a llevar normalmente la mayor parte va a ser trabajadores en sus centros de distribución de trabajo, porque mucha gente vive en Cancún y trabaja en Tulum o más hacia el sur, o estudiantes que inclusive viven en Campeche y estudian en Yucatán. En fin, hay mucho pasajero y los turistas, ¿no? Los turistas que van a ir a los centros turísticos, a los centros atractivos que se van a ir abriendo y se van a ir generando a lo largo de la ruta. ¿Cuántas clases va a haber en el tren?
Me imagino que va a haber primera clase para los turistas. Hay una primera clase y una segunda clase. Y aquí es muy importante que el público sepa. El turismo, en el sureste tenemos un turismo de muy buena calidad en términos económicos. Actualmente lugares como Cancún, Tulum, sobre todo, pues tenemos tarifas muy altas, hay mercado, las paga contenta, las haciendas de Yucatán tienen un buen mercado, o sea, el turismo tiene un buen nivel que puede pagar perfectamente una tarifa. Pero eso nos va a permitir poner las tarifas en el mismo tren, en las mismas categorías, a gente como se llama modesta que tiene que ir a trabajar. Vamos a dar servicio de la misma calidad. Déjame preguntártelo directo. ¿Cuánto le va a costar a un turista francés 5 estrellas su boleto? ¿Y cuánto le va a costar a un campesino su boleto? Pues mira, al turismo le va a costar no barato. Al turismo vamos a irnos a precios de mercado. Actualmente es un mercado muy competitivo en la zona. Y eso nos va a permitir tener un margen de utilidad para poder subsidiar al campesino, al que tiene la necesidad de ir por cuestiones de trabajo, por estudios o por comercio a los locales. Les podemos dar un servicio, el mismo servicio en calidad, pero evidentemente a un precio más accesible. Va a haber dos tipos de transporte. Prácticamente no hay mucha diferencia entre ambos en términos de calidad. Obviamente hay un servicio que es el de restaurantes, que hay unos restaurantes muy caros a bordo, que eso sí va a ser comida típica regional, y ahí sí es el precio de mercado para turismo, pero también hay trenes que llevan su cafetería, su lonche, se puede decir su servicio sencillo para todos los trabajadores. Pero es decir, va a haber una clase turística y una segunda clase. Es una clase general donde también va a ir también la gran mayoría de turismo, porque también hay mucho joven mochilero, muchos jóvenes que tampoco tienen por qué ir a gastar, y no hay mucha diferencia en términos de calidad. Solamente hay un gran brinco cuando hablamos de cabinas, y el precio ya son tus saloncitos, como los servicios en Europa, que tú lo puedes agarrar para dormir, se convierte en un pequeño cuarto dormitorio. Ese sí tendrá otro costo y otra calidad, que no es lo común para la gente, pero también si es local tendrá un precio preferencial. ¿Cuál es el precio preferencial? Que el trabajador o el campesino gaste lo mismo que una combi. Entonces va a haber un subsidio importante. ¿De dónde vamos a sacar para que esto que nos va a costar sea posible? Pues vamos a hacer en la tarifa turística y sobre todo en la carga, que es un gran negocio la carga. Y dime, ¿a qué velocidad va a viajar este tren? Mira, nosotros acabamos de hacer hace un par de meses fue la resolución de la licitación. Nosotros habíamos pedido un diseño sobre 160 kilómetros por hora, que es equivalente a 100 millas, pero parece ser que los equipos ganadores, este consorcio Alstom Bombardier, me dicen que puede llegar casi a los 200. Entonces, supongamos que va a ser sobre 180 kilómetros por hora el servicio en las grandes redes. Obviamente baja al entrar a las zonas urbanas, a ciertas regiones de velocidad. Hay mucha inquietud. ¿Está China envuelta en este proyecto? ¿Está Estados Unidos de América en este asunto? ¿Qué compañías y de qué nacionalidad están trabajando en esto? Mira, fundamentalmente ahorita ya el balance final y sobre todo fue con el concurso del material rodante que se refiere a las locomotoras y vagones. Nosotros exigimos un grado de integración nacional arriba del 60%. El ganador tuvo 72%. ¿Qué significa esto? Que el 72% de los componentes que se hacen estos trenes se realizan en México. Obviamente bien partes internacionales, pero hay que recordar que tenemos empresas muy importantes como Bombardier y actualmente Alstom, ya asociada con Bombardier, que tienen plantas en México y que el trabajo se va a quedar aquí en México. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hay partes del concurso, por ejemplo, los rieles, muchos vienen de Estados Unidos, vienen de China y de Japón. Hay algunos componentes, tenemos empresas portuguesas, una empresa portuguesa asociada con la mexicana y con una china que es la más grande del mundo, una empresa gigantesca que es la 4C. Tenemos empresas españolas. Hay que recordar que en el mundo España ha estado muy activo, ha hecho los trenes en muchas partes del mundo
y son empresas que tienen mucha gran experiencia asociadas con empresas mexicanas, como es el caso del Grupo Carso, que tiene una sociedad con una empresa que es filial suya, que compraron en Europa, pero al final de cuentas es la experiencia europea que se trae aquí en México. Tenemos a ICA, que es un consorcio también muy fuerte, a ASBI e INDI, que es un consorcio mexicano-español, y el Grupo 5 tenemos también empatados los dos grupos muy fuertes, el Grupo México con Caltia, pero con otra empresa, perdón, asociada para hacer el tramo 5. También está muy fuerte la presencia del ejército, que realmente tenemos ingenieros militares de excelencia, que tienen una gran capacidad ejecutora, que van a realizar el tramo 6 y el 7, y un pedazo complejo del tramo 5 norte. Entonces, el ejército Hace poco leí en un periódico mexicano que decía que el Tren Maya va a ser operado por el ejército mexicano, ¿sí o no? Sí, va a ser operado por el ejército. Nosotros le vamos a entregar al ejército el tren al final del proceso. Hoy estamos viendo todos los aspectos operativos, estamos viendo tenemos una serie de operadores sombra. ¿Qué son los operadores sombra? Son empresas muy importantes como Deutsche Bank, la empresa del Estado alemán, Renfe, que es la empresa española, que nos están asesorando en cómo se tiene que armar todo el aspecto operativo, ya que se tenga conjugado la construcción, la creación de las estaciones, que ya empezamos este año. Vamos a empezar ya las estaciones, que son alrededor de 20 estaciones más unos 12 paraderos, que la diferencia entre paraderos y estaciones es que las estaciones se tienes que parar obligadamente, y los paraderos puedes parar solamente 1 o 2 veces al día. En fin, todo eso... Es decir, disculpa que te interrumpa, Rogelio, estás diciendo que sí será el ejército, serán los soldados vestidos como soldados los que operarán el Tren Maya. No, bueno, el ejército va a ser finalmente el propietario del tren, va a ser la Defensa Nacional, los militares van a ser los propietarios, y ya la operación yo creo que se va a ver ya en interfaces con el público, ¿no? No creo que sea un militar, vestido militar, el que tiene los vagones, mucho menos. Ya habrá instancias intermedias entre los propietarios, que es el ejército, y el público. Rogelio, muy interesante, estamos hablando de la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica. Te pido que hagamos una pausa y que regresemos en breve para que te vaya anunciando todas estas objeciones que me llegaron por Twitter y que tú no desconoces, y que las vayas respondiendo. Un corte y regresamos. Gracias. Algunos lugareños aseguran que va a llegar la bonanza económica a la región, pero que ellos, los lugareños, van a ser convertidos en sirvientes. Lo primero que hemos dicho a muchos propietarios de la tierra, a muchas comunidades, es no vendan. Lo primero que tienen que hacer es no vender. A nosotros lo único que tienen que vender es un pedacito del derecho de vía, pero los desarrollos comunitarios, donde va a estar el impacto de las estaciones, hagamos algo en conjunto. ¿Para qué? Para que ustedes se vean beneficiados. Porque ya no podemos hacer el modelo tradicional de despojo, de que yo hago una infraestructura, pero me quedo con la plusvalía. ¿Para qué? Para que el mercado establezca reglas. No, eso ya se acabó. Rogelio, te cuento que anuncié en Twitter que hablaría contigo sobre el Tren Maya y me llegaron cientos de preguntas, muchas con objeciones. Creo que es el signo de nuestra época, la exigencia de los ciudadanos de poner en duda las acciones del Estado, y a mí me parece muy bien. No sé qué piensas tú. No, pero yo estoy completamente de acuerdo. Mira, aquí hay muchas cosas que se tienen que ir aclarando, pero no tanto en el discurso, sino en los hechos, que es la parte fundamental, ¿no? El discurso se lo lleva el viento. Aquí es muy sí curioso, precisamente como esta, que es la obra de infraestructura más grande de esta administración, y como decía en el bloque anterior, de toda Latinoamérica, pues no es un tema que se está discutiendo vivamente, que se está presumiendo, y supongo que la actitud de ustedes es esa, ya se las mostraremos.
Pero te traslado las dudas del público. Alejandro Garrido te dice desde Twitter, ¿por qué insisten en que no se ha cortado ningún árbol cuando es muy evidente la tala? Y esto, claro, lo dice a raíz de que el presidente López Obrador declaró en diciembre del 2018 que no se iba a cortar un solo árbol y que además se iban a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Pues mira, la primera cosa que es muy importante es que el tren se está haciendo sobre lo que son los derechos de vía existentes. Hay que recordarse que ya 700 kilómetros de los 1500 ya había una vía antigua, una vía que fue construida originalmente una parte en el norte por Yucatán por los periodos porfiristas, pero la gran mayoría fue construida desde la época de Lázaro Cárdenas e inauguró finalmente Miguel Alemán 12 años después, o 14 años después. Todo este derecho de vías que estamos aprovechando por un lado. El resto estamos aprovechando o carreteras o derechos de vía de las líneas eléctricas. Obviamente, sí se han tirado árboles, sí se están moviendo y se están, inclusive, muchos árboles ahorita del camellón de la carretera Cancún-Tulum los estamos removiendo, se están llevando a muchos distintos lugares, nos están ayudando los del sector privado, muchos de ustedes lo están tomando. Ahí tenemos muy buen récord de rendimiento con expertos en la materia para remover los árboles que sean los menos posibles. Y muchos árboles se han venido quitando donde crecieron indebidamente en el derecho de vía. Los derechos de vía no deben tener árboles. Estos derechos de vía que son, en algunos promedios, son 40 metros de derecho de vía. Y como se descuidó mucho la vía los últimos 30 años, 20 años, pues crecieron mucho de lo que se llama topal, creció mucho árbol, inclusive muchos invasores. Vamos, al estar por el derecho de vía de tren, ya son zonas que fueron impactadas hace décadas y que simplemente estamos ahorita recuperando con los derechos completamente... Y sobre la siembra de 1 millón de hectáreas, ¿se está haciendo o eso...? No, por supuesto. Y aquí sí quiero extenderme un poco, porque es el tema más delicado, donde yo creo que el tren contribuye. Contra todo lo que se dice, por un lado está el gran programa de Sembrando Vida, que va a ser más de 1 millón de hectáreas en todo el país que están sembrando. Pero, por ejemplo, en el caso específico de lugares tan delicados como Calakmul, Calakmul es la reserva de la biosfera más grande que tiene México y aparte es una reserva cultural también, porque la UNESCO le declaró este doble propósito como reserva, tanto natural como cultural. Ahí tenemos 730,000 hectáreas. Estamos trabajando ahorita con María Luisa Albores de Semarnat para que a finales de esta administración podamos aumentar sustancialmente esas reservas y si podemos llegar a duplicarlas, a llegar a más de 1,5 millones de hectáreas de reserva, a ver si lo logramos. ¿Qué significa? Que una de las aportaciones y remediaciones ambientales que va a dar el Tren Maya es aumentar las regiones. Por otro lado, reservas municipales como el Custal al sur de Mérida, que es donde la ciudad se abastece de sus mantos eléctricos para la cuestión de sus pozos. Está una zona muy descuidada porque es una reserva municipal que le faltaban recursos. Ya aportamos una cantidad muy fuerte de recursos y aportamos 1,000 hectáreas más a esta reserva. Se las compramos ¿para qué? Para fortalecer la reserva y dar dinero para que sus programas de manejo se apliquen, porque también tiene un plan de manejo, sin recursos pues es letra muerta. De igual manera, hemos estado buscando remediaciones muy precisas con pasos de fauna. No hay pasos de fauna en la región, lo estamos haciendo, es profesos para esto. Lo están haciendo. Sí, hay una lo están haciendo. Déjame clavarme en ese asunto, porque muchas de las preguntas, y con toda razón, expresan la preocupación por la biodiversidad de esa zona, que es nuestra zona más rica en biodiversidad y una de las zonas más ricas del planeta en biodiversidad. Tú afirmas que no va a haber daño a la biodiversidad.
según Mira, entiendo. si yo comparo, por eso decía al principio, la primera aportación que hace el Tren Maya es que contamina menos y afecta menos que las carreteras. Hoy los grandes atropellamientos, cuando se amplió la carretera que iba de Escárcega a Chetumal, yo recuerdo esa carretera en los 70, que era una carretera chiquitita, que en arriba en la copa de los árboles se interconectaban, había cruces de animales, uno los podía ver perfectamente. Se amplía la carretera y hay una cantidad, no solamente jaguares, tapires, conejos, pumas, que no hay pasos de fauna. ¿Por qué? Porque no se hacía esto como con las consideraciones que actualmente estamos haciendo. Para eso tenemos un grupo de profesionales, por ejemplo, la Alianza Pro Jaguar a nivel nacional, estamos trabajando con ellos, que al principio ellos dijeron, oigan, ¿qué va a pasar con esto? Se preocuparon y con todo el derecho se preocuparon, y lo que hicimos fue que encargarles a esta alianza a técnicos, a científicos que establecieran dónde y cómo debiesen ser los pasos de fauna. Esos pasos de fauna van a garantizar, en la mayoría de los casos, evitar atropellamientos, pero no solamente remediando lo que es el tren, sino también carreteras las que estamos incluyendo. Porque nosotros lo que estamos haciendo es llevar el tren en mitad de la carretera o en el mismo derecho de vía de la carretera Mérida-Cancún, generar los pasos de fauna, tanto del tren como de las carreteras, o Cancún-Chetumal. La carretera va pegada al tren y tenemos que garantizar también tanto de la carretera como del tren los pasos de fauna. ¿Qué significa? Que debemos minorar con esto. No digo que no se vayan podrá haber accidentes, pero los vamos a minorar porque no existe actualmente una política marcada de pasos de fauna como lo estamos haciendo, que son más de 200, ¿eh? Algunos lugareños aseguran que va a llegar la bonanza económica a la región, pero que ellos, los lugareños, van a ser convertidos en sirvientes, en meseros, en mucamas, en lavapisos. Recuerdo en especial una entrevista que hizo la televisión yucateca con un apicultor que decía él, pues puede ser que gane más como mesero, pero a mí me gusta trabajar con mis abejas. ¿Qué sobre eso? Que es la parte esencial de lo que es la política social del tren. Mira, lo primero que hemos dicho a muchos propietarios de la tierra, a muchas comunidades, es no vendan. Lo primero que tienen que hacer es no vender. A nosotros lo único que tienen que vender es un pedacito del derecho de vía, pero los desarrollos comunitarios, donde va a estar el impacto de las estaciones, hagamos algo en conjunto. ¿Para qué? Para que ustedes se vean beneficiados. Después de la consulta indígena que se hizo el año antepasado, salieron muchos datos fundamentales y hay que ir regresando un poco al discurso que se tiene, que es donde partimos. Una comunidad puede decir, qué bonito el tren, pero a mí qué me importa un tren muy bonito si no tengo agua. Se me hace la forma más absurda que queramos meter modernidad si no estamos considerando el contexto social donde estamos metiendo este tipo de obras. Es por eso que el proyecto es un proyecto integral de desarrollo. Tenemos un comité intersecretarial, tenemos una serie de acciones paralelas de las demás dependencias que vienen apoyando, vienen arropando con distintos proyectos de desarrollo al tren. Primero, fundamental, el agua. La región, por ejemplo, de Xpujil y Calakmul, ya viene un proyecto importantísimo, un acueducto. Hay que resolver problemas de producción, apoyos a apicultores, apoyo a los pequeños productores, apoyo a los artesanos, en fin. Hay muchísimas cosas que se están haciendo en paralelo. Esto es precisamente el objetivo, porque ya no podemos hacer el modelo tradicional de despojo, de que yo hago una infraestructura, pero me quedo con la plusvalía. ¿Para qué? Para que el mercado establezca reglas. No, eso ya se acabó. Vamos a tratar fundamentalmente de establecer una norma que garantice la participación de la gente en los beneficios. Esos pueden ser muchos y la primera parte que hay que hacer es capacitar a la gente, dotarles de una infraestructura básica. Tenemos programas importantes firmados con las comunidades, de que muchas comunidades van a hacer desarrollos turísticos, pero desde la perspectiva comunitaria. Hemos hecho alianzas con los turismos comunitarios, hemos hecho inclusive programas de desarrollo urbano a partir de aportación de tierra de comunidades. Todo eso se tiene que ir generando, pero siempre bajo una visión de que no podemos repetir lo que acabas de decir. No puede ser que la gente que era la dueña de la tierra se haya despojado y después regresen como sirvientes a su propia tierra. Es una tradición mexicana. Cada sexenio dejaba uno esos centros de desarrollo con un centro turístico, pero el dueño era el presidente que se iba
y sus amigos. Digo, esto podríamos hacer una historia de México basada en eso. Gabriel Malpica te pregunta, ¿por qué se decidió que fueran trenes con motores diésel y por qué no utilizar mejor trenes eléctricos? Bueno, ahí sí, el señor Malpica, no sé, ya tenemos un año que anunciamos que el tren es un tren híbrido, donde casi la mitad del tren va a ser con líneas eléctricas, o sea, va a llevar su catenaria, o sea, lleva lo que se llama conexión, que se llama pantógrafo, va a recorrer de Mérida a Cancún y de Cancún a Chetumal con ese sistema. Ya de Chetumal hacia Escárcega y a Palenque, esos sistemas híbridos. Se baja el pantógrafo, se echa a andar un generador eléctrico a partir de diésel y el mismo tren puede circular en esas mismas vías. A futuro esperamos, porque hay que recordar que la zona es deficitaria de energía y aparte cuesta un poco más. Entonces, ahorita se hizo un esfuerzo, se va a hacer esta mitad eléctrica, que es la mitad de doble vía y de mayor intensidad de uso. También eso vale la pena decir. Originalmente no pensamos que tanto tramo fuese de doble vía y más eléctrica. Ya desde hace un año se tomó esa decisión que la mitad del Tren Maya es eléctrico y los mismos equipos son equipos duales, se llaman equipos duales que funcionan en ambas circunstancias. Dice Pepe Aguirre, te pide, enumere las acciones concretas que se estarán realizando para mitigar el impacto ambiental de la obra. Ya has mencionado varias. ¿Quieres mencionar unas más? Pues mira, en todos los casos estamos obligados a distintas escalas. Por ejemplo, la escala macro, donde se va a construir, en el caso de Calakmul, de aportar cientos de miles de hectáreas adicionales para ver si podemos duplicar esa área natural protegida. Los pasos de fauna creo que son vitales porque sí hay grandes pérdidas de especies. Aparte quiero comentar lo siguiente, muchos trenes, como se utiliza en Canadá, tienen a lo largo de su recorrido una especie de poste que emite una señal cuando advierte la llegada del tren. Esta señal, que es ultrasonido, espanta a los animales para quitarlos de lo que es la vía. En el norte, en Canadá, se utiliza porque ahí hay animales muy pesados, como un alce que llega a pesar más de 1 tonelada y sí puede ocasionar un problema. En el caso de nosotros es también muchos el ganado, más que otro tipo de animales, el ganado que nos puede causar ese tipo de problemas. Pero más allá de eso es garantizar que haya permeabilidad a lo largo de la vía, que los ecosistemas se puedan seguir manteniendo interconectados. Por eso son estos grandes pasos de fauna, algunos que son muy anchos, otros que son muy constantes, pero no tan grandes, pero sí son de 350 por 350 y caben muchos animales y se dan a lo largo de varios puntos entre vía y carreteras. Esas son las contribuciones que yo creo, pero aparte también hay cosas importantes ambientales, la cuestión hidráulica. Todo esto es una zona muy comprendida en el aspecto hidráulico. Tiene muchos cauces que hay que mantener y respetar. Las carreteras, en muchos casos, por no hacerse bien, han provocado inundaciones hacia el interior, porque son como diques. Tenemos que garantizar que haya mucha permeabilidad de todo sentido, humana, ambiental y de muchos otros factores hidrológicos para que se sanee lo que más se pueda el proyecto. Por otro lado, es fundamental, ¿por qué? Porque el calentamiento global es bien en serio. Y el año pasado tuvimos una serie de fenómenos muy de alerta, de que subieron los ríos a sus niveles máximos históricos de una forma impresionante, a tal grado que en algunos lugares donde actualmente pasaba el tren a un cierto nivel, requerimos meter terracerías y subir el terraplén hasta 7 u 8 metros arriba de eso. Y eso derivado precisamente de fenómenos del calentamiento global, porque los reflujos de los ríos y una serie de factores muy importantes. De igual manera, tener mucho cuidado con los ríos subterráneos. Los ríos subterráneos ya son parte primera, que es un factor que a futuro va a tener un gran aprovechamiento turístico, pero que son ahorita muy delicados y hay que saberlos cuidar. O sea, el tren sí tiene una gran serie de consideraciones importantes en ese sentido, de que se están atendiendo y estamos buscando a los especialistas de mayor nivel, a nivel mundial, para que nos estén asesorando en la materia. Rogelio, fascinante lo que estás narrando. Vamos a nuestra última sección, en donde te seguiré pidiendo más precisiones sobre el Tren Maya, pero por favor, hagamos un corte que será breve.
Oye, y me volaste la mente ahorita que dijiste que acaban de encontrar una zona arqueológica más grande que Palenque, que todavía no tiene nombre. ¿En serio? Calakmul tiene 5,000 hectáreas. Esto equivale, y por eso dice bien el presidente, es el Manhattan Maya, porque exactamente la isla de Manhattan tiene 5,000 hectáreas. O sea, para que la gente tome en proporción lo que era Calakmul. Rogelio, Alfredo Narváez, que por cierto escribió en la revista Nexos un artículo minucioso sobre las objeciones más serias al Tren Maya, te pregunta desde Twitter, ¿los contratos y los estudios de impacto serán públicos? ¿Dónde y cuándo? Pues mira, es por obligación, deben ser públicos, es una obligación que estamos ahorita generando. Se están incorporando poco a poco porque el tren ha tenido sus modificaciones en trazo, muchas modificaciones. Por darte un ejemplo, en una parte que no creo que no conviene revelarla porque es una zona arqueológica descubierta del tamaño del Palenque, imagínate, que de repente ni siquiera tiene nombre. Pues es obvio que íbamos muy contentos por ahí cuando se hicieron los estudios LIDAR, que son este sistema del sistema láser que detecta cómo está la composición debajo de las plantas y de los árboles, reveló la existencia de una gran zona arqueológica. Pues tuvimos que hacer un cambio importante ahí. Eso implica volver a hacer los estudios técnicos justificativos, las mías, cambios de uso, etc. Entonces, todo se está haciendo secuencial, se están sacando algunas cosas. Todo debe estar revelado ante la opinión pública, debe ser conocido, no hay nada que ocultar, tiene que revelarse. Evidentemente, sí ha habido cambios, hay cambios de ruta, hemos hecho algunos cambios importantes de ruta, como uno que hubo que íbamos de Valladolid hacia Tulum y después subimos a Cancún, pero que tuvimos que cambiar esa ruta porque resultó que al pasar por Cobá, antes de Cobá, estaba repleto de yacimientos de zonas arqueológicas o de cenotes, problemas de suelo muy fuertes, o de misma selva, ¿no? Entonces, todo se ha ido ajustando y en la medida posible, estos cambios hacen que la secuencia de estudios, yo no puedo entrar a hacer un estudio justificativo si no tengo el derecho de vía, ya que lo tengo, entonces ya puedo hacer el estudio justificativo ambiental, y se va incorporando y se va integrando la mía. Alguien decía que ¿por qué no hacíamos una mía integral? Es como el sistema de carreteras. No todo el sistema de carreteras es una mía cuando se construyó. Se tiene que ir haciendo parcialmente conforme se va desarrollando. ¿Dónde puede encontrar Alfredo Narváez la información actualizada? No sé si estén en nuestra página, pero yo voy a tratar de checar y te informo. Debe estar subido en nuestras páginas oficiales, sino en la Semarnat también. Pero todo eso tiene que darse a conocer al público. Oye, y me volaste la mente ahorita que dijiste que acaban de encontrar una zona arqueológica más grande que Palenque, que todavía no tiene nombre. ¿En serio? No, pero hay muchísimas. Te voy a mandar todo unas el mundo imágenes. maya que se quedó subterráneo. Es que es increíble, la riqueza maya, de veras, nada más con la riqueza que se ha ido descubriendo, te puedo hablar ahorita de más de 14,500 hallazgos. Obviamente van desde, como enseñó hace unos días en la mañana el presidente, una figura muy reveladora, olmeca hecha de jade, pero en el Boca del Cerro, un asentamiento, al lado de un asentamiento maya, ¿no? Entonces se ve esa vinculación de puntos estratégicos, desde una cosa pequeña hasta conjuntos ya de muchas pirámides, o sea, ciudades completas que se han descubierto por este sistema de rastreo. ¿Qué ha sucedido con el Instituto Nacional de Antropología, con quien estamos trabajando muy de la mano? Pues que a nosotros dotarle de nuevos instrumentos de investigación se ha acelerado la investigación. Hoy día se están reclutando, ahora sí, una gran cantidad, centenares de gentes que están trabajando con técnicos especializados, arqueólogos, para ir sacando, ir procesando todo esto. Cuando se encuentra algo importante, como es el caso, entonces sí nos tenemos que desviar. Y hay casos muy interesantes, o sea, de repente se revelan a tus ojos cosas que dices, ¿y esto qué era? Yo creo que era un cerro, ¿no? Se ve perfectamente con este sistema LIDAR, con este sistema de
rayos láser, cómo está confinado todo esto con ángulo recto y se ve ahora sí el planteamiento general de las zonas mayas. O Hay una sea, riqueza lo que nos va a revelar el característica. Tren Maya es que era mucho más poblado el mundo maya, prehispánico. Impresionante, pero impresionante. Yo creo que no había cosa más. Hay una gran cantidad de hallazgos que confirman que realmente eso estaba súper poblado, que había un gran sistema de ciudades, de sagbés interconectados. O sea, tan solo Calakmul, que por cierto, Calakmul, para que el público tenga y es muy importante tomar este tema porque es un poco sobre la capacidad de carga de las zonas arqueológicas. Tulum hoy día, que tiene la zona junto con Chichén Itzá la mayor parte de los visitantes, tiene más de 2 millones de visitantes al año. Tulum tiene menos de 10 hectáreas, su zona arqueológica. Calakmul tiene 5,000 hectáreas. Esto equivale, y por eso dice bien el presidente, es el Manhattan Maya, porque exactamente la isla de Manhattan tiene 5,000 hectáreas. O sea, para que la gente tome proporción lo que era Calakmul, una ciudad amurallada impresionante. Yo creo que ni el 1% se ha llegado a revisar lo que es eso. Y sobre todo, aparte que son pirámides muy grandes que están construidas sobre otras pirámides y se han hecho descubrimientos del interior de esas pirámides, revelando unas cosas increíbles que valdría la pena. Te echarías varios programas de televisión, nada más con el tema de los descubrimientos que se han hecho en toda esta región, que es impresionante. ¿Sí? Juan Manuel Campos O te pregunta, ¿ya tienen estudio de costo-beneficio? ¿Saben cuándo tendrán la recuperación de la inversión y con cuántos pasajeros se alcanza el punto de equilibrio en la operación? Mira, te voy a platicar un poco para que esté esta persona que pregunte más o menos informado cómo salió, de dónde salió todo esto. Los primeros estudios lo hizo la empresa Steer, que era esta empresa muy grande que era Steer Davis, que hizo el tren que va de Francia, de Londres a París, y que pasa por debajo del Canal de Mancha, y que ha diseñado muchos trenes. Ellos dieron los primeros indicios de mercado que establecieron volúmenes. Después la empresa está muy importante, que es internacional, Pricewaterhouse, hizo el estudio costo-beneficio. Obviamente los parámetros iniciales del primer saque, digamos, de estudios, que no consideraban muchos tramos no doble vía, sino que realmente una vía sencilla, o consideraban que no iba electrificado, ahora sí se considera electrificado, o que consideraban una serie de puntos que actualmente se conectan y antes no se conectaban, ha venido aumentando los costos, pero también los beneficios. De tal manera que estamos ahorita trabajando en la actualización del costo-beneficio, porque también tenemos que incluir tanto las variables económicas, que para lograr decir cuáles son los precios, cuál debe ser la incidencia, pero también la rentabilidad social, que es mucha que genera. Hay que ver que estas obras de impacto regional, nosotros estamos trabajando también con las Naciones Unidas a través de ONU Habitat, UNOPS, la misma UNESCO, Derechos Humanos, revelan que el efecto demográfico va a ser determinante. Si venía un crecimiento en X ritmo, en la entrada del Tren Maya, la puesta en marcha del Tren Maya puede significar en 10 años 1 millón y tantos más de habitantes generados por migración. Entonces, todo este tipo de factores son los que hacen una sumatoria integral de costo-beneficio. Entonces, es ahí donde una obra, y esto lo hacen mucho los chinos, muchos lugares de Oriente, en Japón también, como un tren tiene esa generación del impacto directo y sobre todo el impacto indirecto para generar una visión de costo-beneficio integral. Entonces, es ahí donde yo creo que es la parte más importante para poderla señalar correctamente. Rogelio, nunca se ha contado dónde nació precisamente la idea del Tren Maya. La gente da por entendido, entre esa gente y yo, que tiene que ver con el hecho de que el presidente López Obrador es oriundo de Tabasco, del sureste del país, y entonces uno supone que esa idea entró en su imaginación hace bastante tiempo, hace más de 10 años. Revélanos dónde nació. Yo creo que tiene más de 10 años, porque yo conozco hace muchos años, hace más de 40 años a Andrés Manuel, y platicamos sobre cuestiones de desarrollo. A mí me tocó hacer algunas obras de desarrollo, coincidimos en una época del boom petrolero por allá, y la plática constante era
con qué obras se detonaba el desarrollo en el sureste. Yo en lo personal, por mi inclinación, porque había participado en algunos proyectos, decía que los puertos. Alguien hablaba de otro tipo de factores, agropecuarios. Y él sí, yo me acuerdo que él planteaba, y finalmente creo que es razonable, un tren rápido. Planteó inclusive un tren que no era tan grande como este, pero planteó un tren hacia por el sur de Campeche y conectó la Riviera, que después ya se conectó con él. Pero el que tuvo la idea originalmente, que la discutimos hace mucho tiempo, fue Andrés Manuel. Lo que pasa es que se fue conformando, se incorporó esta parte que no fue, porque se había dejado en la concepción de Andrés Manuel, no tenía la parte que pasaba por Mérida, porque era una concesión que aparentemente estaba entregada. Cuando descubrió que no estaba dada esa concesión, inmediatamente lo integró. En fin, pero la idea original, yo sí que puedo decir que Andrés Manuel fue el que la basó, la platicamos, la discutimos, y él insistía, decía, mira, un tren te conecta puertos, aeropuertos, carreteras y ciudades, y te puede dar una conectividad rápida. Un tren rápido puede ser la solución, y vamos para eso. Vamos a las últimas dos preguntas, Rogelio. Y te pregunto muy directo y te pido una contestación muy directa y breve. ¿En qué fecha podremos subirnos al Tren Maya? Nosotros tenemos que estar listos, terminado el Tren Maya en diciembre de 2023. Obviamente me refiero a que el tren esté todo habilitado, desde Palenque hasta Cancún, Chetumal y el regreso hacia Escort. Todo eso lo tenemos que organizar. La parte bajo, que es la que lleva el ejército, que va a ser la última que se va a entregar, es la más difícil. Esperemos que no haya contratiempos. Pero la parte sustancial del Tren Maya va a estar, ¿cómo se llama?, el diciembre del 23 operando. La mayoría de las estaciones también. No todos los paraderos, porque los operadores también van a crecer. Y hay otros factores de crecimiento de acuerdo a la demanda que se podrán ir haciendo en subsecuentes tiempos, pero la parte sustancial tenemos que inaugurar el Tren Maya en diciembre del 23. Emanuel Matus te pregunta, ¿cuándo van a construir un tren similar para el norte? Hay varios proyectos. Ahorita que estamos nosotros en esto, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que quieren conectar Los Ángeles con Los Cabos, ¿no? Es un proyecto importantísimo. Sí, sería fantástico, ¿no? Económicamente vital, de volver a hacer. Mira, yo creo que trenes se justifica mucho en muchos lados. Aquí, esta obra, ¿por qué se hizo primero? Porque hay una situación. El sureste está abandonado. El sureste tenía 30 años, más de 30 años en el completo abandono. Entidades como Campeche o Tabasco decrecían anualmente, era increíble. Ciudades como Ciudad del Carmen, que aportó tanto en la industria petrolera, de ahí salieron más de $100,000 millones de excedentes petroleros. Es un hoyo, ahorita se quedó la gente en desempleo, quedó horrible porque todo, obviamente, la explotación petrolera sin planificación, creo que no queremos que pase, sin un ordenamiento territorial, pues es un desorden, ¿no? Entonces, hay una gran deuda nacional, toda la energía que aporta el sureste al país hoy día y que sigue aportando tanto por energía hidrológica como por aspectos de petróleo, como el valor ambiental, eso que tú decías, la biodiversidad, todo eso que anualmente también se está perdiendo por descuido, por marginación y corrupción, pues todo eso hay que resarcirlo. Entonces ahí está un énfasis de que el Tren Maya es esta gran obra del sureste que puede ayudar junto con la del Istmo, junto con Dos Bocas y Sembrando Vida, a generar un escenario de emparejar el sureste, sin descuidar el norte, obviamente, porque también muchos, por ejemplo, los trenes del Tren Maya se están construyendo en el Bajío, o en esta parte central, perdón, del centro, en el estado de Hidalgo, y que se generan muchas cosas en orden. Es importante que México vuelva a retomar las obras ferroviarias. Fue un error, garrafal. Yo de niño viajé muchísimo en tren, me divertí con mi familia desde chiquito yendo a Guadalajara, a Monterrey, a Oaxaca, a Veracruz, siempre en tren los fines de semana. Era una maravilla. Perdimos esa tradición, no sé, una equivocación del modelo, hay que retomarlo eso porque aparte en todas partes del mundo están volviendo a hacer los trenes, lo están volviendo a reactivar. Y esperemos que con este bueno, cambio... pues ahí me vas a tener a mí y al equipo de Largo Aliento en diciembre del 2023, listos para subirnos al Tren Maya. Suena verdaderamente sensacional. Rogelio
Muchas gracias por esta conversación fascinante. Pero tienes que ir antes, de largo aliento. Tienes que ir antes porque queremos invitarte a que vayas a ver el proceso también, que ahorita vale mucha pena que conozcas cómo vamos. Cuando digas, ahí vamos y vamos con cámaras, porque hay que tomar todos estos que nos estás narrando, que de verdad ha sido un descubrimiento. Muchas gracias, Rogelio Jiménez Pons. A ti, Sabina, muy amable. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.